Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan en el set Philip Chicola, el director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Adrián Zapata Lamía, abogado y analista. Bienvenidos ambos a este programa. Bueno, el tema que nos congrega hoy es para hablar un poco de esta legislatura, del Congreso. Hay muchos temas que abordar en torno a esta legislatura, pero en el documental previo a este debate veíamos que hay un dato interesante. 30 diputados de los que fueron elegidos en 2015 tienen problemas con la ley, 3 están prófugos, varios de ellos ligados a proceso. Es decir, tenemos una legislatura con bastantes problemas. Philip, ¿cuál es tu análisis preliminar del comportamiento en legislatura que podríamos decir es la peor de todas las que hemos tenido hasta hoy? Así es, esta legislatura abiertamente se ha dedicado a legislar impunidad. Lo intentaron hacer en septiembre de 2017 con la reforma al Código Penal, fracasaron por presión ciudadana y por la Corte de Constitucionalidad. Luego recordemos que han intentado sistemáticamente limitar la aplicación de la prisión preventiva. Recientemente un diputado de la UNE, el señor Salanic, presentó una iniciativa que limita la capacidad de perseguir el delito de lavado de dinero, de aplicar la extinción de dominio. Hemos visto también esfuerzos por limitar nuevamente la autonomía del Ministerio Público, y la guinda al pastel fue precisamente lo que ocurrió el día de ayer con la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos, que tiene un objetivo específico. El objetivo es que acusados de un delito de corrupción, peculado o tema de cohecho, puedan aceptar los cargos. Ambos delitos tienen de 5 a 10 años de prisión inconmutables, pero aceptando los cargos, entonces ahora la pena podría ser de 2 años y medio y entonces ya tienen beneficio de conmuta y sencillamente no ponen un pie en la cárcel, o los que están en prisión pues sencillamente les abren la puerta para que puedan salir. Así de descarado fue precisamente la acción del día de ayer, y esto solo corona, como les digo, un esfuerzo sistemático que ya tiene más de 2 años, en donde vemos que el Congreso pareciera que está legislando para Mariscal Zavala. Bueno, Philip de una vez se metió al fango que venía ayer, ¿no? Es decir, aprueban esta ley, Adrián, de aceptación de cargos, obviamente bajo el aura de que esta ley teóricamente la había propuesto la Corte Suprema de Justicia, la había impulsado la propia CICIG, pero claro, lo que no nos dijeron es que los cambios que le hicieron ayer ya desnaturalizan la ley. Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, nada más para agregar a lo que Philip ya comentaba, Adrián, estamos hablando de una ley de aceptación de cargos que, por ejemplo, te dice, quien acepte cargos bajo esta ley no puede ser colaborador eficaz. Entonces, de alguna forma se está incentivando que aceptes el cargo, pero están tratando de minar la institución de la colaboración eficaz un poco para evitar darle herramientas al Ministerio Público para perseguir. Es decir, es otra herramienta para buscar impunidad. ¿Coincidís con esa visión? Sin lugar a dudas. Mira, creo que es bien, vale la pena, es meritorio señalar, coincido plenamente con lo que acaba de exponer Philip, pero además de eso, es decir, es indispensable que en el país empecemos o retomemos el tema de la mora judicial. Es que eso nadie ha dicho que no. Que es indispensable que el abordaje de esta cuestión no requiera o no quiera decir que vamos a fomentar impunidad o corrupción, ¿por qué no decirlo? Porque ahí la línea es muy delgada. Pero entender que abordar este tema desde una perspectiva de un interés individual, porque ni siquiera es un tema sectorial, o sea, los votos de ayer se dan exclusivamente en función de salvar pellejo propio. Y los datos que se pueden ver en el listado de la votación, veamos cuánto sería interesante tener el dato de cuántos diputados de esos no fueron reelectos, por ende perderán el derecho de antejuicio. También veamos cuántos de ellos ya están procesados y, como guinda al pastel, veamos cómo se trastoca la vigencia de 3 meses originalmente propuestos a 1 mes para que justamente esto se dé antes de entregar el cargo, que es cuando se pierde el derecho de antejuicio. Miren, el derecho premial finalmente lo que busca no solamente es un tema de bajar presa judicial, tampoco es solamente un tema de una reinserción mediante la aceptación y el resarcimiento por parte del imputado. Recordemos que para que esto tenga algún grado de sentido tendría que abrirse la puerta para una investigación más profunda que pudiera ayudar a desbaratar a una estructura criminal o llegar más al fondo en los hechos que son imputados a los posibles delincuentes. Y en este caso, justamente en el articulado, nos damos cuenta que en una votación en la cual se abre y se cierra en menos de 2 minutos, este artículo queda totalmente excluido. Es decir, veamos que va más allá, o sea, el hecho de entender que una modificación al Código Penal, que es indispensable, creo yo, de abordar en el país, se convierte en una herramienta cuyo fin exclusivo, me atrevería a decirte, es brindarte impunidad como diputado. Es que veamos un poco el concepto de la norma versus lo que se terminó aprobando.
La idea de aceptación de cargos termina siendo un mecanismo para desfogar los sistemas de justicia. Sin ir tan lejos, veamos lo que pasó también el día de ayer con la aceptación de cargos del señor Manuel Valdizón en Estados Unidos. Básicamente, la aceptación de cargos, ¿qué es? Hay un momento en donde el imputado ve la acusación en su contra y dice, me van a condenar, o sea, no hay por dónde, no tengo mecanismos de defensa. Entonces, la aceptación de cargos es un instrumento que se utiliza prácticamente en toda la legislación de los países modernos, en donde el imputado puede decir, vean, no vayamos a juicio, yo acepto los cargos y a cambio de esa aceptación, pues yo me declaro, yo reconozco los hechos, yo contribuyo a la averiguación de la verdad, voy a pagar una pena, dependiendo, digamos, obviamente del delito y de las circunstancias, puede ser de cárcel, en otras cosas no. Voy a reparar el daño causado y entonces hay condena, hay reparación y se desfoga el sistema de justicia. Y así, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 80% de los casos penales se terminan resolviendo por la vía del plea bargain, que es el equivalente norteamericano de la aceptación de cargos. Lo que ocurre es que la figura viene aparejada de una serie de normas procesales. Por ejemplo, la circunstancia de tener que declarar. O sea, el objetivo del proceso penal es contribuir a la averiguación de la verdad. Esa norma se quita. Segundo, la aceptación de cargos también tiene limitaciones. Para delitos muy graves o personas que tienen varias imputaciones o varios tipos penales imputados, no aplica la aceptación de cargos. Claro. Para quien ha sido reincidente en algunas ocasiones, no aplica la aceptación de cargos. Y todas esas salvedades que digamos, existen en otras latitudes, el Congreso no lo implementó. Sí. O sea, lo que evidencia que tomaron un concepto de derecho penal moderno y lo mal utilizaron para legislar sin impunidad. Sí, porque lo que hicieron fue, en lugar de decir colaboración eficaz, tenés que ir como testigo al juicio, pero eso no te garantiza nada. Y tampoco están, por ejemplo, calificando el valor de tu declaración, que es un poco la idea de la colaboración eficaz. Yo lo acuso a usted. Si usted me da una información que me ayuda a llegar a la cabeza de la estructura, yo lo premio, digamos, entre comillas, con un beneficio. Aquí eso no está claro, Adrián. O sea, aquí te están diciendo, acepta y se acabó. Es que sin lugar a dudas la proporcionalidad en cuanto a lo que hiciste para poder optar a este beneficio debe ser tal en función de lo que tú ayudas al fin último de la justicia, que no solo es averiguación de la verdad, también es generar la sanción pertinente obviamente al mismo nivel del delito cometido. Claro, porque hay un daño, ¿no? Claro, y en este caso delitos, miren, lo más serio es cuando lo que motiva, sin lugar a dudas, este actuar de la actual legislatura es los delitos contra lo que es el Estado. O sea, de verdad, hemos hablado en muchos espacios de que hay delitos y el fin perseguido en cuanto a salvaguardar la vida, la integridad de las personas, el honor, toda esta gran gama de delitos. Pero siempre, cuando se habla de los delitos contra la institucionalidad, se ven agravantes, se ven incrementos en cuanto a la pena, porque de verdad, atentar contra el Estado en función de un puesto público es una barrabasada, es vil, es una bajeza. Y en este caso, justamente, con tal de salir impunes de lo que pudiese venir, es que este sagrado castigo para quien administra fondos públicos se ve cubierto por un manto de impunidad. Ahora, Adrián, tú te refieres a algo, porque bueno, yo creo que estamos de acuerdo en esta mesa que, hablando de lo mal que es el Congreso, caímos hablando de esta legislación, pero quiero nada más tocar un poco la forma y para que veamos las transacciones. Miramos cuántos había, claro, ¿no? O sea, ayer fueron todos a trabajar. Es una operación quirúrgica. El Congreso no se reunía en pleno hacía semanas, era imposible tener quórum, etcétera. O sea, se reúnen 120. Con 81 votos. Esto fue quirúrgico. Ellos sabían que había el número mágico, un voto de más. O sea, 80 es el mínimo, 81 votos tenemos. Y había por ahí diputados ligados a proceso. Era con la tablita de ir al baño, ¿no? Claro, muchos ligados a proceso. Para hablar un poco de lo descarado de esta votación. Muchos ligados a proceso. Y un dato que decía Adrián, más o menos 50, 55 no se reeligen. Claro. O sea, que es gente que dice, en enero me quedo sin inmunidad, mejor aprobamos esto ahora. Y lo más curioso al final es que se hace una alianza que rara vez vemos, que cuando vemos es espuria. La alianza FCN une. Así es. Es decir, usualmente FCN tiene una alianza oficialista que era con todos, Alianza Ciudadana, algunos independientes, algunos bisagra, digamos, de bancadas minoritarias, pero rara vez vemos esa alianza une FCN. Y es porque claramente FCN tiene muchos problemas con su financiamiento electoral y la UNE también tiene a su candidata presidencial en prisión. Torres está guardando prisión preventiva. Exactamente. O sea, estamos aquí viendo la alianza más espuria posible de todas. Y la última vez que se aliaron fue para reformar en una alianza express el delito de financiamiento electoral, que aclaro,
Había que reformarlo, por supuesto. No es lo mismo dar dinero de tu bolsa legítimo a una campaña que, vamos, que recibir dinero del narcotráfico, del crimen organizado, etc. Pero la forma fue igual, fue espuria, fue una sesión express. Entonces, vemos esta triste alianza. Felipe, ¿cómo explicar esta sui generis, esta alianza sui generis entre UNE y FCL? Impunidad. Es que vean, hay un momento en donde cuando empiezan a salir las investigaciones por casos de corrupción, que se evidencia que la corrupción no diferencia fronteras partidarias. Entonces nos empezamos a dar cuenta que diputados que estaban en el Patriota, que estaban en Líder, que estaban en la UNE, han participado de actos como recibir sobornos, lavado de dinero y demás. Y que aquí esto ocurre de forma transversal. Sin ir tan lejos, vemos que el último caso que presenta FESI hace unos días, presenta solicitud de antejuicio contra Estuardo Galdames, de FCN, expatriota, y Haroldo Quej, de la UNE, expatriota. Y entonces, ¿qué ocurre? Los dos, sobre todo Galdames, voltea a ver y dice, yo en enero me quedo sin inmunidad, porque recordemos, el señor Galdames el 15 de enero le podían ir a tocar la puerta. Se queda sin inmunidad y en ese momento dice, bueno, tengo 2, 3 acusaciones encima, necesito generar mi impunidad. Pero resulta que de la UNE ocurre exactamente lo mismo. Y entonces el interés de los dos bloques o de esta alianza muy sui generis, como lo decía Adrián, era cómo salvarse el pellejo. Pero aquí es donde viene una consecuencia, porque resulta que cuando se utiliza esta figura, no solo se están generando impunidad para ellos mismos, otros delitos, por ejemplo, robo agravado. El delito de robo agravado puede estar sujeto ahora a... O sea, robo con violencia. Robo con violencia. Por ejemplo, llega alguien y me pone una pistola y me obliga a bajarme del carro y esa persona es detenida, fue condenada a robo agravado, creo que tiene una pena de 8 años. Ahora el condenado por robo agravado puede aceptar los cargos, 4 años conmutables y no enfrenta pena de delito. Es decir, aquí por querer salvarse los corruptos, abrieron la puerta para que cualquier delincuente, por delitos que no son contra la administración pública, sino contra el patrimonio y demás, puedan salir. Ahora, Adrián, yo sé que vas a responder y se nos queda un poco corto el tiempo y te agrego nada más una pregunta a lo que vas a responder. En 2017 intentaron hacer algo muy parecido. El famoso pacto de corruptos, como le llamaron, era básicamente no lo mismo en términos técnicos, pero a efectos prácticos sí. ¿Por qué vimos en 2017 ese descontento ciudadano masivo y ahora no vemos tal cosa? Por lo menos hasta hoy. Bueno, yo creo que cualquier movimiento social en la calle en el lapso del tiempo se va debilitando, sobre todo cuando no se capitalizan liderazgos y hay una atomización tan grande de la población en funciones ideológicas. Esa batalla la ganaron, el tema de polarizarnos a tal extremo que el encanto por un mejor país se fue apagando. Ahora, miren, creo que además de lo que acaban de señalar y del beneficio propio, también hay un silencio cómplice de muchos actores y muchos sectores en este país que no han dicho ni pío, porque justamente van a ser beneficiados indirectamente por este gran hecho de impunidad. Ojo, sí insisto mucho en que había que tocar el tema, no de esta forma. Y el problema finalmente también va a recaer en que hicieron exactamente lo mismo que van a hacer tal vez con el presupuesto. Toman una ley que, siendo perfectible incluso la versión original, se le meten las manos sucias con un interés puramente personal y totalmente mezquino para que cuando entra un caballo termine, como decía un jurista en este país, sale un cerdo. Bueno, entonces creo que es algo bien delicado y que si bien tenemos que entender que debemos empezar a construir el desastre que hemos tenido de país, la forma no es mediante un esquema de impunidad tan burdo como este. O sea, el tema de entrarle a un mejor país mediante los aparatos de justicia, pasa por un esquema de racionalidad, de justicia y sobre todo de pertinencia hacia futuro, no basados en un borrón y cuenta nueva en la cual además se pueden subir gente de verdad con una cola muy, muy larga y muy gorda, ¿no? Y el riesgo más grande, bueno, en la mesa hay consenso. Lo de ayer fue impunidad absoluta. ¿Y este Congreso es el peor de todos o alguien está en desacuerdo? No. La legislatura es la peor de todas. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero quiero hacer un comentario final. Bueno, eso es, como dicen, la peor legislatura hasta la próxima. Eso nos había pasado al pasado. Ojalá no nos pase en 2020. La gran esperanza es que 2020 sea distinto. Yo creo y ojalá que el presupuesto no sea la guinda al pastel. Y yo creo que la siguiente legislatura tiene la oportunidad, no es lo más sano en términos de práctica legislativa, pero tiene la oportunidad de corregir algunos de los grandes errores que ha ido cometiendo esta legislatura. Si aprueban un mal presupuesto, el siguiente Congreso lo puede enmendar. Esta ley de aceptación de cargos
Si no se impugna, porque creo que hay un Sí, espacio hay un Yo creo que hay mucho impugnarla, campo para hay eso. mucho campo para mucho. impugnarla, pero si no pegaran las impugnaciones, Para el la siguiente va a ser igual que con la carretera, porque el tema del procedimiento es igual, entonces si pega una, debe pegar la otra. debería pegar la otra. Exactamente. Pero el siguiente Congreso podría entrar a revisar todos Sí. esos cabos sueltos que dejaron. Es decir, yo creo que el siguiente Congreso no solo hay que pedirle que realmente opere y legisle en función del interés general y de la ciudadanía, sino que también vaya a resolver todos los problemas que dejó la actual legislatura. Ojalá así sea y por el bien del país, que la legislatura próxima sea mejor. Gracias a Adrián Zapata, a la mía, y a Philip Chicola, y también a ustedes por dar su audiencia en este debate. Esto es Razón de Estado.